Vamos a iniciar este mensaje haciendo mención a esta noticia que ha dado vuelta al mundo varias veces ya. Después de un largo periodo de latencia, la ciudad de Jerusalén vuelve a estar en la palestra noticiosa mundial. Después de muchos meses en donde el mundo volcó sus ojos a Siria, a Irak, a Irán, a Corea, a Venezuela y tantos otros lugares en el mundo en donde más de alguna vez nos preguntábamos qué había pasado con Israel y por qué Jerusalén no salía en las noticias. Hoy Jerusalén vuelve a ser noticia, lamentablemente no con las noticias que quisiéramos, porque como todos sabemos, Jerusalén significa ciudad de paz, y precisamente no es por paz que Jerusalén ha vuelto a salir a la palestra. El día de ayer fue declarado por el grupo Hamas como Viernes de la Ira, en lo que ellos consideran fue una declaración de guerra de parte de Estados Unidos. Así es que el día de la ira, uno piensa después de los rezos matinales, el viernes, porque para los musulmanes el día sagrado es el viernes, y entonces ellos acudieron aquí a sus mezquitas a orar y salen de las mezquitas, ¿verdad?, con destino a las calles a defender lo que ellos consideran ha sido una injusticia. Y aquí han terminado, han habido muertos, han habido heridos, y el anuncio de esta semana por parte de Donald Trump sacó de las sombras a Jerusalén y la puso en el tapete noticioso. Y a raíz de ello, aquí tengo un comentario que realizó Rainer Hermann en Alemania, un comentarista internacional, que dice lo siguiente respecto de lo que ha pasado. Dice: Trump puso fin a la hipocresía en Israel. Eso fue lo que pasó esta semana. Trump puso fin a la hipocresía. La hipocresía es inherente a determinados temas. Por ejemplo, a la discusión sobre si Turquía debería pertenecer a la Unión Europea o no, así como al llamado proceso de paz entre Israel y palestinos. Dice aquí, en cuanto a este tema, este miércoles 6 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump puso fin a la hipocresía al anunciar que pretende reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allá la embajada de los Estados Unidos. Simplemente reconoció la realidad. Sin embargo, con ello también provocó un terremoto que afectará los intereses norteamericanos. Y me hizo ruido este comentario. La hipocresía es inherente a determinados temas. Comentarios noticiosos como este me hacen reflexionar respecto del mundo y sus caminos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué dice que la hipocresía es inherente a determinados temas? Porque todos saben que desde la perspectiva de Israel, Jerusalén es su capital, indivisible y eterna. Y todos los políticos lo saben, pero no se había anunciado. ¿Por qué? Porque es mejor no decir nada. Es mejor haber hecho lo que habían hecho los políticos en el pasado, ir posponiendo la decisión. Cada 6 meses se estaba posponiendo esta decisión desde el año 1980. Se había estado posponiendo esta decisión. Comentarios noticiosos como este me hacen reflexionar respecto del mundo y sus caminos, y me hacen caer en la cuenta
que el mundo y sus caminos se han alejado de los preceptos y mandamientos de Dios en muchos aspectos, en particular en la cualidad de ser sinceros. De hecho, aquí este investigador, Rainer Hermann, dicen que esta decisión de anunciar verbalmente y explícitamente que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel, se hizo desde la perspectiva de un empresario y no de un político. Porque políticamente hablando, lo correcto habría sido posponer esta decisión. Pero como el señor Donald Trump no es político y es empresario, entonces él sinceró una situación como esta. Y esto me ha hecho pensar en el mundo y su camino, y sus caminos. Lo políticamente correcto habría sido retrasar por otros 6 meses la decisión de reconocimiento de Jerusalén. Lo que me hace pensar que vivo en un mundo hipócrita. Eso es lo que me hace pensar esto. Me hace reflexionar. Vivo en un mundo hipócrita. Vivo en un mundo en donde se cumple cada vez más las palabras de Pablo a Timoteo, allí en 2 de Timoteo 3, cuando Pablo, por inspiración, le dice a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Desde todo punto de vista estamos viviendo tiempos peligrosos y tiempos que se van a ir volviendo más peligrosos. Uno lo vive así. Aquí en 2 de Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo que evitara a aquellas personas. Vivimos en un mundo del cual la Escritura nos advierte y nos invitan a no participar de este mundo. En Efesios 5:11, Pablo nuevamente dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. De hecho, Jesucristo en su oración final, antes de ser capturado, cuando podríamos decir nos habla a nosotros, Jesucristo nos dijo que no tuviéramos parte en el mundo. Los cristianos no tenemos parte en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no debemos tomar parte del mundo. Juan, en el capítulo 17, en Juan, en el capítulo 17, en el verso 9, aquí Jesucristo dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El camino de los cristianos corre en paralelo con el mundo, como personas que andando en este mundo no somos de este mundo. Aquí las Escrituras incluso dicen que nuestro comportar con el mundo, nosotros somos peregrinos en este mundo. Aquí les quiero leer en Primera de Pedro. Pedro hablando a los hermanos. Uno piensa en el primer siglo de nuestra era. En Primera de Pedro 1:17. Dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué usa Pedro la expresión peregrinación? Porque nosotros somos peregrinos en este mundo. En Primera de Pedro 2, en el capítulo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí Pedro, Pablo, todos hablan de aquello. Nosotros vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo, nos desarrollamos en este mundo, pero nosotros corremos en paralelo a este mundo. Y nuestras vidas no se condicen o no deben condecirse con este mundo. En la versión del lenguaje simple, en Primera de Pedro 2:12, cuando leímos hace un momento, dice: pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Vivimos y nos desarrollamos en este mundo, pero nuestra mirada debiera estar puesta no en las cosas que perecen, sino en las cosas que son inmutables. Cuando uno piensa en el futuro, hermanos, ¿en qué piensa usted? ¿En qué piensa usted? ¿Usted piensa en alguna línea política en particular? ¿O piensa más allá? En Hebreos 11, en el verso 13, aquí la carrera de la fe. Nuestra mirada debiera ser la misma que tuvieron los héroes de la fe, los padres de la fe. En Hebreos 11, en el verso 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Todos los padres de la fe vivieron en sociedades que tenían sus fórmulas de vida y de gobierno, pero los padres de la fe esperaban el fin de las promesas. En el verso 14 dice: porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La vida del creyente en Cristo espera un mundo mejor debido a que el que gobernará en este mundo
será un rey justo. De hecho, cuando uno piensa en el futuro, nosotros creemos en una monarquía, que podríamos decir que es como el anatema de la república, ¿verdad? Porque las repúblicas surgen echando abajo las monarquías que existieron en el medioevo. Nosotros creemos en una monarquía, y creemos en una monarquía porque creemos que vendrá un rey justo que gobernará sobre toda la tierra. Aquí en Isaías, en el capítulo 32, se hace mención a esto. Hablando del futuro, dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Nosotros creemos en el futuro. Cuando miramos al futuro, pensamos en que Jesucristo reinará en Jerusalén, establecerá un gobierno justo en Jerusalén, y aquí en Apocalipsis 24, las escrituras que leemos siempre para la fiesta de tabernáculos, se menciona que gobernaremos con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nosotros, cuando miramos al futuro, vemos que Jesucristo va a reinar en Jerusalén, que instaurará sus pies allí en el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá y gobernará aquí junto con sus santos 1000 años. Eso es cuando uno mira al futuro. En Isaías 32, el verso 2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando uno piensa cómo será ese gobierno en el futuro, vemos que ese rey gobernará con justicia, y dice aquí, dice: como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Se han puesto alguna vez a la sombra de un gran peñasco cuando hay un día caluroso? Es mejor que todos los aires acondicionados que uno pueda tener. Ese será el comportar en el futuro. Y nosotros, nuestra mirada está en eso, en un reino futuro, en donde un rey va a gobernar con justicia. Y dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Siempre cuando uno analiza esta escritura, cae en la cuenta de por qué dice eso. ¿Por qué dice el ruin nunca más será llamado generoso? Porque el rey que va a gobernar en Jerusalén tendrá una característica que no tiene ningún ser humano en la actualidad. Los seres humanos no reconocemos el corazón del que está al frente nuestro. Eso es una propiedad que solamente la tiene Dios. Aquí hay otra escritura en Jeremías 17. Dejemos un dedo aquí, volvamos acá. En Jeremías 17. ¿Quién es el que conoce el corazón de las personas? Dios. Dice el verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10 dice: yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, cuando uno
analiza esta escritura de Isaías 32, en el verso 5 dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Una de las grandes dificultades que tienen los que ejercen juicio precisamente es reconocer qué tanta veracidad tienen las personas cuando acuden al rey a pedir tal o cual favor o tal o cual situación, cuando piden algún consejo o cuando piden que se haga justicia. ¿Cómo saber exactamente qué es lo que hay dentro del corazón de las personas? ¿Será mentira lo que están contando? ¿Será un cuento? ¿Será una fantasía? Bueno, entendemos que en el futuro el rey va a juzgar con justicia desde Jerusalén, y ya ese rey no va a ser engañado y va a tener esa capacidad para saber quién está al frente de él. Y por eso dice: ni al tramposo será llamado espléndido. ¿Cuántas personas se engañan cuando presentan casos? ¿Cuántas personas mienten cuando presentan casos? Dice el verso 6: porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Eterno, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. La vida del creyente en Cristo espera un mundo mejor debido a que el que gobernará ese mundo mejor será un rey justo, y será un rey que definitivamente tiene estas características divinas de poder resolver las cosas justamente, en su justa medida. Nosotros creemos que ese rey que gobernará en Jerusalén será Jesucristo. Será Jesucristo. Nosotros creemos y esperamos que quien nos gobierne tenga la capacidad divina de reconocer los corazones. Nosotros esperamos un mundo definitivamente mejor, gobernado por un rey justo y administrado por reyes justos. En 2 de Pedro 3:13, otra escritura, Pedro aquí hablando nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y por eso nosotros decimos: somos peregrinos en este mundo y nosotros no tenemos parte ni heredad en este mundo. Y no tenemos parte ni heredad en este mundo porque no somos de este mundo. Somos extranjeros y advenedizos en este mundo, porque esperamos promesas inmutables. Aquí en 1 de Pedro, dice aquí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí, en la versión del lenguaje simple, dice: y de que nos dará todo lo que nos ha prometido, y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. De allí que nuestros amores y anhelos no están puestos en las cosas de este mundo. Cuando uno piensa en el futuro, cuando uno piensa en cómo se mueve este mundo, piensen ustedes lo que acabo de leer respecto de lo que dicen los analistas.
Aquí el presidente ha sido honesto, ha transparentado una situación, pero que en el mundo de la política no es así. No es así. En el mundo de la política en realidad se cuentan cosas para agradar a todos, pero todos sabemos que eso es imposible, agradar a todos. Pero así se mueve el mundo. Y nosotros no tenemos parte ni heredad con este mundo. Y aquí, 1 de Juan 2:15, nos dice que nosotros no debemos amar a este mundo. Porque nosotros no tenemos parte ni heredad en este mundo. 1 de Juan 2:15. Dice aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra mirada hacia el futuro debiera estar puesta en las cosas que no son de este mundo. Si bien el mundo es atrayente y en muchos casos se presenta de manera poderosa, pero uno cae en la cuenta, hermanos, tantas historias hay en el mundo que nos demuestran que el mundo es efímero. Uno piensa en la vida de uno solamente. ¿Cuántas cosas han pasado en este mundo que se presentaron de manera poderosa? Y uno dice, bueno, ¿y cuánto queda de aquello el día de hoy? En la ciudad de Valdivia hay un sector que abrigaba a la antigua estación de trenes en Valdivia. Y es llamativo aquella estación de trenes porque tenía unos mosaicos muy hermosos. Las estaciones de trenes de hace 40 o 50 años atrás tenían un modelo arquitectónico único. Mandaban a hacer mosaicos con unos cuadraditos de 1 centímetro un centímetro por 1 centímetro, y armaban imágenes hermosas. En algunos casos representaban paisajes, en otros casos representaban a la misma estación de trenes. Y hace 50 años atrás, esa estación de ferrocarriles en Valdivia era bullante. Miles de personas entrando y saliendo de esa estación. Y son 50 años, que es más o menos la edad que yo tengo. Y pienso yo ahora, ¿cuánto queda de eso? Miles de personas entrando y saliendo con una tecnología bullante, porque las locomotoras en aquellos tiempos era la gran tecnología del mundo. Piensen ustedes, estaciones de ferrocarriles hay en todos los lugares de Chile, por lo menos hacia el sur. No hay pueblo pequeño que no tenga su estación de trenes. ¿Cuánto queda de eso? En la actualidad, ese lugar al cual me estoy refiriendo es como un pueblo abandonado. No queda nada de eso. No quedan las locomotoras. Las locomotoras uno las ve en los museos. Y ese lugar en la actualidad es un sitio abandonado. Ya han pasado 50 años. Y uno piensa, ¿cuántas personas se habrán sentido emocionadas al ver aquella época gloriosa de ferrocarriles? Ya no queda nada. Y así a través de toda la historia de la humanidad, los reyes de este mundo han sido muchos. Los reyes de este mundo han sido muchos. ¿Qué recuerdo tenemos de ellos?
Por ejemplo, ¿qué pasó con Ciro? ¿Qué pasó con Alejandro Magno? ¿Qué pasó con Darío el Persa? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Si no fuera por la Biblia, nadie se acordaría de ellos. De hecho, las personas que no conocen la Biblia no saben quién fue, por ejemplo, Nabucodonosor. Uno piensa, la Biblia ha dejado consignado algunos nombres que fueron gigantes en su época, pero que ahora no son nada, no son nada. Y las personas a veces se encandilan con eso, se emocionan con eso, y algunas veces abandonan este camino por eso. ¿Y qué queda de eso en la actualidad? De eso no queda nada en la actualidad. Queda solamente los recuerdos. Y por eso aquí Primera de Juan dice, no améis al mundo, porque el mundo pasa, queda atrás. Pero ¿quiénes son los que quedan a perpetuidad? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La inmutabilidad y la permanencia, hermanos, se da a nivel espiritual, no a nivel físico, porque a nivel físico todo se decanta, todo se envejece, todo decae, todo deja de ser. Pensemos solamente en este lugar. Hace 30 años, cuando don Julio hizo todo esto, hace 20 años atrás, cuando él me decía, aquí habían 80 funcionarios en este lugar. Y en la tarde él tenía una oficina arriba y él miraba cuando sus operarios salían de este lugar con sus cotonas azules. Y él mismo me decía, se veían tan bonitos todos saliendo. Bueno, de eso, ¿qué es lo que queda? El recuerdo de un hombre ya mayor, que me lo transmitió a mí por las circunstancias de la vida. Pero exactamente, ¿qué es lo que queda de ello? No queda nada. No queda nada. Las máquinas se vendieron, los zapatos se regalaron finalmente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque eso va a pasar. Como dije hace un momento atrás, ¿qué pasó con los reyes de este mundo? ¿Qué ha pasado con los reyes de este mundo? Han tenido su época gloriosa, ha venido la decadencia y finalmente la desaparición. Y eso es un ciclo que se ha dado a través de la historia. Desde los tiempos antiquísimos hasta los tiempos actuales. Somos peregrinos y advenedizos en este mundo, porque esperamos que algún día se cumplan las promesas que Dios ha hecho para con su pueblo, para aquellas personas que aman su venida. Dios nos ha hecho promesas a todos los que creemos en su venida. Pero esas promesas son a nivel espiritual. Vayamos para allá, quiero leer algo. A la espera de todas esas cosas, porque la Escritura dice que se van a cumplir esas cosas. Y entonces, a la espera de esas cosas, ¿qué es lo que nosotros, los que somos extranjeros y advenedizos, qué es lo que tenemos que hacer? La Escritura lo explica y lo explicita, así como el ABC. El ABC. Por eso se dice que la Biblia puede ser leída por un niño, por un joven, por un adulto y por un adulto mayor. Y puede ser entendido, porque nos explican con manzanitas lo que nosotros debemos hacer en este mundo, a la espera de aquellas cosas. En 2 de Pedro, en el capítulo 3,
Pedro nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios, que vive en la eternidad, a Él no pasa el tiempo. Y esto es algo de lo cual uno repite constantemente. Y uno lo repite constantemente porque nosotros, que somos físicos, que vivimos 80 o 90 años, pensemos aquí en Chile, dicen que hay un chileno que tiene 121 años. Cuando uno piensa en 100 años, piensa que 100 años es toda la vida. Pero Dios, que habita en la eternidad, 1000 años, ¿qué son 1000 años? Para un ser que no envejece, que no se cansa, que no sufre con los años. Bueno, dice, es como un día. Y entonces dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cuando uno piensa en los tiempos finales, cuando uno piensa en los tiempos que vienen, cuando uno piensa, como decía don Marcelo hace un momento atrás, en el desarrollo tecnológico en el cual estamos viviendo, nuestro mundo está cambiando día con día. Nuestro mundo es diferente a como fue hace 50 o 100 años atrás, pero aún no llega al fin. Aún no llega al fin. Todavía queda algo por hacer. ¿Y qué es ese algo por hacer? Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, y aquí, ¿verdad?, ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene expectativas con nosotros. Piensen ustedes, si es que perseveramos hasta el fin, si es que llegamos a ser parte de ese selecto grupo de hombres y mujeres que perseveren hasta el fin, vamos a heredar muchas cosas. Vamos a heredar la eternidad. Vamos a poder gobernar con Cristo 1000 años. Y como hemos mencionado en el pasado, eso es solo el comienzo. Solo el comienzo. Bueno, si podemos llegar, si es que alcanzamos la vida eterna, muchas cosas se cumplirán en nosotros. Dice aquí el verso 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hace un momento atrás dije, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la espera de las cosas que vienen? Y la Escritura dice, debemos andar en manera santa y piadosa. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿qué es andar de manera santa? Aquí dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto de apresurándoos, ¿a qué se refiere con apresurándoos?
la Biblia de lenguaje simple, dice esperando con ansias el día de Dios. Y aquí una pregunta, ¿esperamos con ansias el día de Dios? Los que estamos aquí, ¿anhelamos el día de Dios? ¿Oramos todos los días para que venga su reino a esta atribulada tierra? Nosotros vivimos en un país, gracias a Dios, en paz. Pero no todo el mundo vive en países como los que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Por supuesto que no somos una nación perfecta. Tenemos dificultades, uno lo puede ver todos los días cuando deambula por este país. Pero hay lugares en donde hay limpiezas étnicas. En Myanmar, los Rohingyas, que es una comunidad autóctona que profesa una religión musulmana, pero los gobernantes de aquel país son hindúes y han comenzado a hacer una limpieza étnica. Y esa limpieza étnica significa que los están persiguiendo y los están asesinando. Bueno, ellos no creen en lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que cuando Jesucristo regrese, todas esas injusticias dejarán de ocurrir. Uno piensa aquí en Latinoamérica. Hace algunos días atrás, un miembro del Club de Oratoria trajo el tema del hambre a la palestra en el club. Y se menciona que el hambre en el mundo, en vez de disminuir, ha aumentado. Las regiones del mundo en donde más ha aumentado el hambre es Latinoamérica. Un país en particular, Venezuela. La tasa de desnutrición en Venezuela se ha disparado. Vivimos en un país en paz y estamos agradecidos por ello. Pero, ¿qué de los miles y millones de personas que están viviendo hambre? O los desplazados en Siria, cientos de miles de desplazados, personas que por el hecho de pensar distinto son perseguidos a muerte. ¿Anhelamos el reino de Dios? ¿O anhelamos otros gobiernos que no son de Dios, que son humanos? Y entonces aquí la Escritura nos dice qué es lo que debemos hacer a la espera de las cosas que van a ocurrir. Verso 13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice aquí, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. A la espera de estas cosas debemos ser diligentes. ¿En qué aspecto de nuestra vida? ¿En qué aspecto de nuestras vidas? Debemos ser diligentes en los aspectos espirituales de nuestras vidas. A la espera de estas cosas debemos ser diligentes en nuestra carrera espiritual. ¿Y cómo hacemos práctico lo que acabo de decir? Lo práctico. Sabemos que debemos trabajar en nuestras vidas espirituales, pero ¿cómo lo hacemos práctico? En la carta a los Romanos, Pablo explicita aquí cómo debe ser nuestra vida espiritual. Y aquí Romanos 12 y Romanos 13. Estos dos capítulos están mencionados. De hecho,
La Biblia Reina Valera trae un acápite y dice deberes cristianos. Deberes cristianos. Y entonces vamos a repasar en el resto de este mensaje los deberes cristianos en los cuales debemos trabajar. Verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice aquí: no os conforméis a este siglo. Esto de adaptarse. No nos parezcamos a este mundo. Cuando uno piensa, el mundo se ha vuelto hipócrita. El mundo se ha vuelto hipócrita. ¿Quieres no tener problemas? Bueno, sé hipócrita. ¿Quieres solucionar tus problemas? Bueno, di que lo vas a arreglar, pero en el fondo no lo vas a arreglar. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tiene que trabajar consigo mismo. ¿Y cómo tener una opinión equilibrada de uno mismo? Uno tiene que evaluarse uno mismo. Mientras mejor es la opinión que tengo de mí mismo, menos posibilidad tengo de cambiar. Si yo pienso muy bien de mí, ¿qué cosas tengo que cambiar? No, mire, si yo en realidad no tengo muchas cosas que cambiar. No es así. Y si ustedes se fijan, aquí Pablo a los romanos está hablando a nivel personal. Dice aquí que no tenga más alto concepto de sí. Esto no es la opinión que yo tengo de otro, es la opinión que tengo yo de mí mismo. Y para llegar a aquello, uno tiene que trabajar con uno tiene que evaluarse. Estamos llegando a final del 2017. Bueno, ¿cómo lo hice en este año 2017? A nivel espiritual. Dice aquí, voy a seguir leyendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. ¿Se fijan? El amor sea sin fingimiento. En el mundo las cosas no son así. En el mundo se suele ser hipócrita, pero en la iglesia no. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando uno piensa, ¿qué es lo que debemos hacer? A la espera de las cosas que se van a manifestar, y que se van a manifestar, lo creamos o no lo creamos, es porque Dios dice que se van a hacer así. ¿Cómo debemos actuar en este tiempo presente? Bueno, ser constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Nuestra vida espiritual, trabajar en nuestra vida espiritual, haciendo estos esfuerzos. Y si ustedes se fijan, estos esfuerzos van contra nuestra naturaleza humana carnal. Estos consejos que Pablo está dando, podríamos decir, están en un extremo contrario a la carnalidad. Porque uno piensa, si tu enemigo tuviera hambre, desde el punto de vista carnal, ¿qué es lo que uno hace? Que tenga hambre. Si tu enemigo tiene hambre, que tenga hambre nomás, pues. Y si sufre, que sufra, pues. Eso no es espiritual. Verso siguiente dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el que pone reyes y Dios es el que saca reyes. Dice, verso 2, de modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y uno piensa, Pablo lo decía en sus días, ¿qué más queda para nosotros en nuestros días? Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer a la espera de las cosas que vendrán sobre el mundo entero? Bueno, estos son nuestros deberes. Y estos deberes han seguido a los hombres desde que fueron escritos hasta nuestros días. Debemos trabajar en nuestra espiritualidad, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer en el tiempo presente a la espera de las cosas que sobrevendrán sobre el mundo entero. Cuando uno piensa en los tiempos que estamos viviendo y cuando uno piensa, ¿cuánto tiempo faltará para que nuestro Señor Jesucristo regrese? Uno debiera preguntarse, bueno, ¿qué tan bien o qué tan mal
estoy. Porque no vaya a ser cosa que el día llegue y nos encuentre, como dice aquí, en tinieblas. Qué triste sería, ¿verdad? En la fiesta uno de ustedes predicó al respecto. Piensen ustedes en la resurrección. Vamos a resucitar y vamos a echar de menos a algunos. Y la pregunta que hacía aquel que predicó, ¿y qué pasará si en aquel día las personas resucitan y no estamos nosotros? Vienen tiempos oscuros para la humanidad. Uno lo puede vislumbrar. Como mencionaba don Marcelo hace un momento atrás, la inteligencia artificial está cambiando a este mundo. Uno puede ver en la actualidad que todos los economistas hablan que los países y las personas se tienen que rehacer, tienen que educar para los tiempos que vienen, porque los tiempos que vienen son tiempos distintos a los actuales. Yo me recuerdo en Valdivia, Levaduras Collico tecnificó la forma de hacer las levaduras. Y me recuerdo claramente que compraron unos toneles gigantes en donde el lavado de los toneles de las levaduras, que antes se hacía manual y que tenían 3 turnos por semana de distintas personas para limpiar los toneles, se hicieron en forma automática. Ya no se necesitaron los 3 turnos y las personas fueron despedidas. Y eso pasó hace 20 años atrás. ¿Cuánto más en el tiempo actual? Conversábamos hace algunas semanas atrás, las máquinas no necesitan luz para trabajar. Nosotros sí. Si no tenemos electricidad, no podemos trabajar. Estas máquinas funcionan día y noche. No necesitan temperatura para trabajar. Funcionan igual, haya calor o haya frío. Nosotros no. Necesitamos temperaturas regulares que nos permitan. No se cansan. Nosotros sí. Y uno se pregunta, ¿quién nos podrá proteger en un mundo que se puede volver hostil? Solamente Dios. Solamente Dios. Por eso, mis hermanos, cuando pensamos en este mundo actual que se corrompe, que se libera de las ataduras del pasado en cuanto a las restricciones morales, cuando uno ve que este mundo se vuelve violento, uno no puede sino pensar en nuestros deberes, Podemos alegar nuestros derechos, las promesas. Dios nos ha prometido el reino, sí, perfecto, pero también nos ha dicho lo que tenemos que hacer a la espera de todas estas cosas. Que Dios nos ayude y nos dé lo que nos haga falta para entender y discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo, pero más que todas las cosas, que nos dé el Espíritu Santo para poder hacer y cumplir con nuestros deberes.